Distrifruber Quilichao, frutas, verduras y carne de excelente calidad. Del campo a su mesa. Distrifruber Quilichao. Servicio de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Domingos y festivos de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Distrifruber Quilichao. Siempre calidad, economía y buen servicio. Estamos ubicados en la carrera 13, número 320, a 50 metros del puente peatonal. Motorred Ciro en Colombia. Las únicas motocicletas en Colombia con 4 años de garantía o 50.000 kilómetros. No podrás resistirte. La combinación perfecta entre estilo y potencia. Cumple tu sueño de manejar tu propia moto. Ciro. Las motos de mejor calidad en Colombia. No te preocupes más. Motorred te ofrece motos Ciro. Ahorro de gasolina, rendimiento, potencia, resistencia, estilo, amigables con el medio ambiente. ¿Qué esperas para tenerla? Motorred en Santander de Quilichao, calle Sexta, número 1253, Barrio Centro. Celular 320-614-4877, 310-489-6376. Teléfono fijo 844-2035. Motorred es Ciro en Colombia. Televidentes, vamos al debate. ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes. Nos complace saludarles y decirles que hoy estamos muy dispuestos a seguir tocando aspectos importantes para el desarrollo del día a día de la comunidad del norte del departamento del Cauca, pero de manera muy especial de Santander de Quilichao. Durante estos días nos viene ocupando un tema que a muchos nos preocupa, y es una construcción de una obra de mucho desarrollo para el suroccidente colombiano y, por qué no, para el país, en materia de obras de infraestructura, en materia de carreteras, en materia de vías, en materia de autopistas, en materia de una serie de cosas que también han generado otra cantidad de escándalos a nivel nacional, pero que no tienen nada que ver con Odebrecht. Hoy acá vamos a hablar del consorcio Nuevo Cauca. El consorcio Nuevo Cauca, que es la encargada de la construcción de lo que será a futuro, dentro de muy pocos tiempos, esperamos que 4 o 5 años, podamos ya estar sin ningún problema utilizando una doble calzada que nos va a conducir entre Santander de Quilichao y Popayán, por supuesto, en menos tiempo, y viceversa. Pero para que esa obra se dé, para que esa obra se termine y para que esa obra se lleve a feliz término, pues debe ser sometida a una serie de procesos en los cuales también se genera una serie de afectaciones, y por supuesto afectaciones sociales, porque en el entorno de esa obra habitan unos seres humanos que representan a distintas comunidades y que por supuesto se convierten en étnicos, porque hay indios, porque hay mestizos, porque hay negros y hay campesinos. Entonces ese componente social por supuesto se ve afectado. Y por el otro lado hay otra riqueza de la naturaleza, que es lo que conforma nuestro medio ambiente. Y ese medio ambiente también se ve afectado por la intervención cuando se adelantan obras como estas. Pero para ese tema, hoy tenemos invitado de manera muy especial y por primera vez a esta mesa de debate a una gran representación de CURPAC, que no es ninguna otra cosa que el Consejo Comunitario de Río Páez y Río Quinamayo, que está asentado aquí en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca, si hablamos en materia territorial. Y para ello, por supuesto, tenemos 2 invitados en esta mesa que van a interactuar con Henry Montoya, que es nuestro compañero panelista y nuestro compañero comentarista, periodista, invitado permanente a esta mesa de Vamos al Debate. Como ya ustedes lo saben, soy Diego Luis Carabalí, permítame decirle a Consuelo Lazo, quien es una de las altas dirigentes de CURPAC, que está con nosotros en la mesa. Consuelo, bienvenida, Vamos al Debate, ¿qué tal, cómo se encuentra? Y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Diego Luis, por atendernos, por recibirnos. Es para mí un placer estar aquí y poderle contar a la gente de Santander de Quilichao pues los avances en este proceso de consulta previa que estamos llevando a cabo por el proyecto Doble Calzada Santander Popayán.
En instantes, perdone. Saludo a William Fajardo, concejal del municipio de Santander de Quilichao, y ya le estaremos, después de saludar a Henry Montoya, le estaremos contando primero qué es CURPAD y luego le explicaremos qué es una consulta previa para que los televidentes nuestros hoy tengan el contexto de lo que vamos a abordar. Concejal William Fajardo, me complace tenerlo acá en esta mesa. Usted para nosotros no es desconocido en materia de medios porque constantemente tenemos contacto con usted precisamente por su oficio y por su trabajo con la comunidad. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo va? Bienvenido a Vamos al Debate. Gracias, Diego, y un ancestral saludo para ti, para Henry, que nos acompaña a esa hora, y de igual manera para toda la gente de aquí de este hermoso municipio que nos ve a esta hora. Bueno, William Fajardo, representante de las comunidades negras en el Consejo Municipal y por supuesto representa a un sector bien importante de la comunidad rural en nuestra querida Tierra del Oro. Don Henry Montoya, ¿qué tal, señor? ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal, doctor Luis Carabalí? ¿Qué tal, amables televidentes? Hoy un tema grueso como es la doble calzada Santander-Popayán. Nos acompaña ya la psicóloga, la doctora María Consuelo Lazo Zapata, además de psicóloga, es técnica profesional en agropecuaria. La única que no jugó fútbol en la familia. Pero voy a los La partidos. familia de los Lazos. Sí, señor. Y por supuesto el concejal William Fajardo, que además de ser concejal, un hombre que apoya mucho a sus comunidades. Futuro abogado. Estudiante de Derecho, ya no de semestre, cuasi abogado. O sea, todos bienvenidos a Vamos al Debate, opinión, hablamos. Bueno, además de los dos invitados que ya ustedes han tenido la oportunidad de observar en nuestra cámara o ante nuestra cámara, vamos a tener 3 asesores muy importantes para más adelante en esta mesa de trabajo. Don Henry, ¿de quién se trata? Nuestros invitados en el día de hoy adicionales. Tenemos a la doctora María Luisa Olguín Camayo, que ella es ecóloga, especialista en Derecho del Medio Ambiente. Estuvo en la CRC. Perfecto, sí. Pablo César Peña, abogado, especialista en Derecho. Crítico. Sí. Muy joven, pero muy preparado. Y próximo lo vamos a candidatizar para que llegue a las altas cortes. Permítame, tranquilo, no corra. A cada quien hay que darle lo que se merece. ¿Ok? Doctor Pablito Peña, creo que dentro de muy poco tenemos que tenerlo en las altas cortes. Es inquieto, acucioso, ojalá. Y me parece que va bien. Va bien y esperamos que ese sentido lo refleje. De los negros que necesitamos allá arriba. Total. Estudiosos. Sí, señor, y comprometidos con la causa. Sí, señor. Y al ingeniero, ¿no? Alexander Angulo, ingeniero civil, especialista en estructura y manejo de proyectos. O sea que tenemos unos invitados muy especiales con conocimiento de causa para que lo hagamos. Qué bien. Bueno, Consuelo, ¿qué es CURPAD? Bueno, CURPAD es el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Páez Quinamayo. Somos comunidades negras que nos hemos asociado, digamos, en este consejo para defender los intereses de la comunidad negra asentada en la cuenca de este río. ¿Existe un territorio que comienza dónde y termina dónde? Más o menos si hablamos en cuanto a la vía panamericana, para que la gente se oriente. Digamos que en la vía panamericana tenemos 7 veredas. Estamos entre Cachimbal y Las Torres. Sí, Cachimbal y Las Torres. Y Las Torres. Pasa obviamente Mandivá. Hablemos de las veredas. Entonces es Mandivá, El Tajo, Santa María, Quinamayo, El Arca, Alegrías y Las Torres, que es pues una nueva vereda derivada de Santa María. Ya, el tema de Santa María, perfecto. Sí, sí. Ardovelas, ¿tú esa parte? No, no, Ardovelas pertenece a otro consejo comunitario, sí, a San Juan de Garrapatero, pero digamos que esas son las de la vía, pero hacia la zona de Dominguillo tenemos todas las veredas, pues otras veredas que corresponden al consejo. Entonces está Loma del Medio, Toro, La Capilla, Dominguillo, Cabecera de Dominguillo, la Loma del Medio, Llano de Alegrías, El Carmen, y me ayuda ahí, concejal, ¿cuál se me queda? Somos 17 veredas que estamos agremiadas o estamos bajo la sombrilla de lo que es el Consejo Comunitario Cuenca Río Páez Quinamayo. Bueno, mucha gente podría preguntar, Consuelo, y bueno, cuando hablan de consejos comunitarios, hablan como los resguardos, como los cabildos. ¿Qué similitud tiene eso? Digamos que somos, mediante el decreto 1745 de la ley 70, se nos da una investidura de territorio, tenemos un territorio y podemos ser, digamos, autónomos en nuestro territorio.
Yo creo que más adelante, digamos, el abogado nos podrá ilustrar más sobre el tema, pero básicamente somos entidades territoriales y vamos en vía a la construcción, pues tenemos unos planes de vida, un plan de no desarrollo, y vamos en vía a constituirnos en autoridad territorial. Somos por ley, pero pues estamos en el proceso de consolidación de Y por supuesto de culturas distintas. Obviamente. En cuanto a lo que es la cultura afro y lo que es la cultura indígena. Obviamente, sí, diferentes. somos totalmente diferentes. Lo que, digamos, nos une, por ejemplo, con el resguardo que está, del que somos vecinos, digamos que tenemos unas uniones temporales, podríamos decirlo así, en temas que atañen a los dos. Las necesidades y afectaciones son las mismas. Digamos que hay temas como la seguridad que nos está, nos está atacando, nos está afectando a las dos. La falta de oportunidades, Exactamente, la discriminación, el tema de ser minorías en el país, todo eso afecta. Sí, señor. A la Entonces en hora eso nos encontramos, hay puntos en que nos encontramos. Tenemos muy claro, digamos, cada uno sus límites, y tenemos muy claro que no somos iguales en términos, igual ya la ley mismo la Constitución mismo nos dijo en algún momento, nos habló de las diferencias, del rescate de las diferencias, pero también tenemos pues elementos comunes que nos unen en torno al trabajo. Perfecto, perfecto. Paso la página, Consuelo, para que definamos consulta, porque es que cuando hablamos a los televidentes de consulta, algún sector conoce de qué es una consulta, hay otro sector que no tiene por qué saberlo. Y en estos programas, precisamente por ser educativos, por ser de orientación, nos toca ser muy precisos en la información. Cuando me hablan de consulta es que me vienen a consultar algo, es que me tocan la puerta para preguntarme algo sobre un aspecto que tiene que ver con la sociedad. Cuando hablamos acá de consulta, para pocas palabras, Consuelo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de consulta es la que ustedes como CURPAD están adelantando? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un poco de historia. Me voy a extender algo en eso. No mucho, porque le cuento que me toca quitarle mucho tiempo. Listo, voy a intentar ser breve, pero a ver, la consulta previa, como su nombre lo dice, es un derecho fundamental al que tienen las comunidades étnicas, las minorías étnicas en Colombia. Digamos que cuando se va a realizar un proyecto que afecte o que atraviese el territorio de una comunidad étnica, se le debe consultar al pueblo, se le debe contar en qué consiste el proyecto, se debe, digamos, informar de los posibles impactos o de las acciones que se van a realizar allí, los posibles impactos que va a sufrir esta comunidad por el desarrollo de ese proyecto, y en términos generales recibir de la comunidad por lo menos las impresiones y la aceptación o no de la obra, por decir algo, porque afecte o vaya en detrimento de la parte cultural y de la vida de las comunidades en ese sector. Tengo que decir con tristeza que para que este proceso llegara a darse, necesitamos que viniera gente de Bogotá a reconocer si realmente éramos negros o no, a pesar de tener un reconocimiento del Ministerio desde el 2008 que decía que éramos comunidad afro, y a pesar de que en 1999, cuando se empezó a desarrollar el tema de la doble calzada y la variante Santander-Villarrica, se nos hizo consulta previa. Entonces uno ve Ayer con mucha sí, tristeza. hoy no. Exacto, yo diría que cambió. ¿Cuánto tiempo de antelación deben hacer la consulta previa al proyecto? Ese es otro punto. Realmente se supone que cuando están en formulación del proyecto o cuando ya tienen su proyecto deben consultarlo. En este caso, como le digo, el tema de la consulta fue peleado por las comunidades de diferentes maneras. Una, mediante derechos de petición que empezamos a enviar desde el marzo del 2014, y dos, pues hubo que hacer una vía hecho, pues que no nos complace. No es un tema pues legal, pero parece que al gobierno, para que pueda escuchar y pueda tener en cuenta, hay que hacer ese tipo de acciones. Y tres, manifestar también que aunque nosotros de ninguna manera, en ningún medio, y no es la intención del Consejo estar en contra de este megaproyecto, de esta obra que es de interés, como usted lo decía, para el suroccidente, para Colombia, para todo el mundo,
nosotros no estamos en contra, pero tampoco queremos que un proceso de desarrollo como este venga y nos arrase, nos desaparezca y no tengamos derecho a exponer cuáles son los impactos desde nuestro punto de vista y las compensaciones que exigimos también desde nuestro punto de vista, porque eso claramente ha sido una constante de violación de derecho, porque el proyecto se nos viene a consultar casi que cuando ya se va a construir. Entonces esto ya sería casi una posconsulta. Muy bien. Concejal William, para nadie es desconocido que sin la fuerza política esos procesos no avanzan. Colombia es político y en Colombia nos debemos precisamente a las participaciones políticas. Necesitamos tener representación en el Congreso de la República, llámese Senado o llámese Cámara de Representantes, y por supuesto a nivel departamental necesitamos el apoyo de los diputados. A nivel local contamos, en este caso en Santander de Quilichao, con los concejales. Usted tiene esa dignidad de concejal, representa a su comunidad, hace parte de CURPAT. Concejal, ¿cómo ha sido su acompañamiento? ¿Cómo ha sido su participación, efectiva o no, en este proceso? Diego, la verdad, antes de contestarte pues esa pregunta, sí quiero dejar algo en claro. Nuestro Consejo Comunitario, y creo que ninguna de las comunidades étnicas de aquí de este departamento, y más del norte del Cauca, están en contra de ese proyecto, la construcción de ese proyecto. Eso no lo hemos manifestado nunca. Solamente lo que queremos es de que se cumpla al menos el derecho constitucional fundamental que tienen estas comunidades a la consulta previa. Y cuando uno se va más a esto, Diego, pues hace recordar lo que sucedió hace 167 años, más en 1852, cuando se dio pues la liberación pues de los esclavos, que usted mismo vio de que se liberaron, y realmente en vez de indemnizar a los esclavos, indemnizó fue a los hacendados, a quienes tenían esto. Entonces, hoy parece que se estuviera viviendo eso. Entonces, no queremos de que se siga viviendo. La verdad es de que nuestra gente pues ha despertado bastante. Lo que pasa es de que aquí se cree que es la misma comunidad hace 20 años, hace 30 años. Sí, es la misma comunidad, simplemente que la gente ha abierto más los ojos. Entonces, hoy tenemos unos acuerdos de hace 18 años, Diego, que no se han podido cumplir. Entonces, hoy la comunidad se preparó para esto. Nuestro Consejo Comunitario no solamente ahorita que se está realizando la consulta viene trabajando. Se viene trabajando desde, yo le coloco unos 4 o 5 años, se viene trabajando en el sector. Entonces, cuando se da la consulta previa aquí en nuestro territorio, la gente ya está preparada, ya se han medido los impactos, ya sabemos qué zonas se van a afectar, qué humedales se van a afectar. Entonces, pues hoy ya la comunidad conoce todo esto y por eso pues es de que hoy se está dando la consulta, se ha alargado el tiempo, pero que la comunidad tiene la voluntad de trabajar para que se dé esta mega obra. Como concejal, pues nos debemos a un proceso en nuestra comunidad. Para nadie es un secreto pues de que el tema de la consulta interna que se están dando entre los consejos comunitarios para que tengan la representación ante el ente municipal se viene dando, y es un proceso que ha venido dando resultados porque cada periodo los consejos comunitarios tienen esa representación en el consejo municipal. Hoy se tiene la representación también en la asamblea. Entonces pues el proceso no es ajeno, o sea, nosotros estamos allí representando a la comunidad y también pues, Diego, nos toca porque pues esto, valga la redundancia, nos toca a nosotros, nos duele y hay que estar acompañando a la comunidad. Claro, sí, ese es nuestro segundo. Ese apoyo a la comunidad ha hecho que se repita extremadamente con ese compromiso con la comunidad. Tenemos el compromiso y siempre lo vamos a tener. Nosotros aquí pues tenemos un plan de desarrollo por el cual pues nosotros seguimos esa línea para poder trabajar con nuestras comunidades. Sabemos de las necesidades que hay dentro de esas comunidades y pues a eso es que nosotros le apostamos. De igual manera pues dentro de nuestra comunidad nos toca estar rindiendo un informe cada 3 meses donde se ve pues una disciplina constante allá. Entonces es a eso a que le estamos apostando, Diego. Oye, concejal, pero me llama la atención algo. Yo no quiero ser tan suave con usted. Y es en el siguiente sentido. A uno me da la impresión, a este servidor le da la impresión de que el tema de la consulta previa, que el tema de lo que está viviendo Quinamayo y que está viviendo la comunidad afro de ese sector de Mandiva, no le importase a los demás concejales. Yo no veo a los demás concejales con el respeto que merecen inmiscuidos en esto, independientemente que sean negros, indios o no, deberían estar agolpados, acompañando a CURPAT en esta lucha, porque es que la lucha que está dando CURPAT
independientemente de que vaya a beneficiar a la gente de su territorio, va a beneficiar en sí a toda la obra, a toda la obra. Entonces la pregunta del millón, solo lo veo a usted, tengo entendido que el concejal Mesa también ha estado muy atento al tema, pero ¿qué pasa? Incluso en la reunión que se hizo en Mandivá, en la cual estuve presente haciendo el cubrimiento, no observé incluso la participación de la administración municipal. Usted como concejal, sin responder por ellos, ¿estaría en condiciones de decirme qué puede estar pasando en torno a eso? Diego, yo creo que aquí ha habido el interés de la corporación, porque nosotros cuando vemos la preocupación de que no se iba a realizar la consulta en los territorios de los consejos comunitarios, el consejo tuvo el interés en ese entonces de llamar como en 4 ocasiones. En 4 ocasiones tuvimos la oportunidad de llamar a este consorcio, a Nuevo Cauca, al Consejo, a que nos hiciera claridad el por qué no se hacía. Yo pienso que el consorcio, del Consejo Municipal se hizo la presión que se debiera hacer. Pues ahorita no queda más que invitar a los concejales, porque sabemos de que el concejal Mesa pues viene acompañando a su comunidad, el diputado está acompañando también aquí, y pues hay otros concejales allí que pues cada rato preguntan sobre el tema de la consulta, cómo va la consulta pues en los territorios nuestros, pero ese es un espacio donde pues les hago la invitación para que nos acompañen. Pues, hombre, creemos de que hay algunos que pueden estar interesados en acompañar. Venga, Consuelo, ¿o es que usted es CURPAC como tal, que me está dando el tiempo con usted en esta etapa, o es que ustedes como tal, CURPAC, le han dicho a los políticos que dejen allá al ladito? Porque es que si le dicen a los políticos, quédense allá retiradito, le están diciendo a los concejales, quédense allá retiradito, porque son políticos. No, nosotros no podemos negar que hubo un momento cuando empezamos el proceso en el 2014, en el tema electoral queríamos tener como esa solidez de que nuestro proceso no entrara en procesos de campaña, valga la redundancia. Qué diferente, sí. Pero definitivamente en 2015 hicimos una reunión, creo, donde citamos a diputados, a concejales y muchos fueron, la verdad muchos fueron y plantearon el interés de seguirnos colaborando en el tema. Entonces yo creo que más bien tenemos que volver como a hilarnos, a establecer el tejido donde nos juntemos, porque sí hubo la manifestación de varios concejales de estar al tanto del tema y de apoyar el tema, porque no es solo, como decía anteriormente, el defender esta mega obra para el Cauca, sino también pensar en estas comunidades que nos vamos a afectar. Yo, por ejemplo, soy una de las personas que tendrá que salir de la zona o reubicarme en la zona, en Mandivá. Desplazada. Exactamente, es el tema. Vamos a salir, en Mandivá somos cerca, entre Mandivá y Las Torres, somos cerca de 350 familias que vamos a ser afectadas, y de esas me atrevería a decir, estamos, digamos, corroborando el censo, pero más de 100 vamos a tener que salir de ¿La recibe en San Antonio? No hay problema. San Antonio compró una tierrita, allá la atendemos bien, con la misma cultura, allá cabemos. No, yo sé que es nuestra cultura y agradezco el ofrecimiento, pero a mí me gustaría no irme de mi casa. No, la verdad es tocar, que lamentablemente. No, yo me desplazo más arribita, doctora. Ahí ¿Ah, sí? más arribita tengo un ¿Más pedacito. altica? Sí, yo ¿Allá no hay más inundación? No, allá no. Allá no hay inundación, pero eso es lo que un poco nos dolía ayer cuando uno hace unas propuestas al concesionario y siente que creen que estamos humillados cuando es nuestro territorio, son nuestras costumbres las que están en riesgo de desaparecer, y es nuestra cultura, nuestros muertos, nuestro tejido social el que está en riesgo de desaparecer, y a un concesionario le pone cifras a eso, y eso es muy doloroso, te quiero Oiga, decir. Consuelo, hay unos temas que tengo que tocarlos con usted porque al doctor Pablo, al doctor Dani y a la doctora María Luisa las tengo que aprovechar específicamente para el tema que los hemos invitado. Pero a mí me dio la sensación, ojo, la buena fe se presume, la mala se demuestra, pero ahí me da la sensación que cuando les ponen a ustedes a interactuar la empresa Nuevo Cauca a unos afrodescendientes traídos de otros territorios, ¿con qué intención se hace eso? Porque es que yo veo que prácticamente a lo que les ha tocado enfrentar la brecha, como se dice, son a los otros corraciales que han puesto la empresa Nuevo Cauca al frente. ¿Ustedes no les llama la atención eso? No, pues definitivamente usted habla de que la mala fe se presume o no sé, pero yo sí diría que es una estrategia clara del concesionario de poner a
a luchar, a ponernos a luchar entre negros, digámoslo así. Pero nosotros también tenemos que tener claro, como le decía yo a la comunidad, hay unos que obedecemos a un tema, a un interés, y es el del consorcio. Obedecen ellos, no va a creerse que yo estoy obedeciendo a una empresa, obedecen a una empresa. Obedecen a un empleo, a una empresa, obedecen a los intereses del consorcio, y nosotros no podemos perder de vista que nosotros obedecemos a los intereses de nuestra comunidad, y ahí sí pues no negociamos, y qué pena que sea nuestro hermano afrodescendiente, pero hasta con los hermanos hay que poner el coto, ponerle la línea de Elkin Cuesta, ¿no? Elkin Cuesta, por aquí lo tengo apuntadito. Elkin Cuesta es del Chocó, dice que ha trabajado en muchos procesos, incluso con comunidades indígenas y no sé qué más, pero no sé a qué función le han mandado a hacer a este muchacho o a este profesional, Elkin Cuesta. Y la otra niña es, ¿cuál es? Nelly María Becerra. Nelly, ¿no es cierto? Y la otra es... Ya, y tengo entendido que Eliana Gómez. Bueno, muchachos que los han mandado acá a un territorio que ni siquiera conocen, a que enfrenten problemáticas como estas. Entonces, quedamos en una etapa de diálogo, de interacción con el consorcio, para en una fecha futura sentarse, revisar los planes de acción, de impacto, y llegar a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Sí? Exactamente, estamos en la etapa ya nos pusimos de acuerdo en los impactos que va a generar la obra. Vamos a la etapa... Los impactos, la afectación. La afectación, okay, sí, okay. De toda índole, Sí. la afectación social, ambiental, cultural. Ya nos pusimos de acuerdo con el concesionario. O sea, lo reconoce el concesionario, el concesionario, sí. Porque ustedes como CURPAT los hicieron evidenciar. Claro que sí. Ellos tenían un estudio de impacto ambiental donde, valga hacer la claridad, no tuvieron en cuenta el componente étnico. Es decir, ellos vinieron e hicieron, a pesar de que cuando uno lee el proyecto inicial con el que ellos concursan, digamos, por este proyecto, en el apéndice 8, que es el apéndice social, aparece que hay unas comunidades afrodescendientes, aparece el antecedente de la consulta que se llevó a cabo con CURPAT para hacer... con la comunidad étnica, porque realmente en el 99 no estábamos todavía definidos como consejo comunitario, pero con la comunidad negra de Dominguillo, del Tajo, de Mandibá, y si usted revisa el apéndice de ese proyecto, dice, hay unas comunidades negras asentadas en el territorio. Y luego, es que lo contradictorio es esto, luego ellos le solicitan, a pesar de que en ese apéndice 8... está que hay unas comunidades afro a las que se les ha consultado para hacer el puente de la entrada a Dominguillo, el Tajo, sí, en el puente del Tajo la cosa está, bueno, el puente. El famoso que hizo allí, la obra más fea que ha tenido la malla vial. Lo dijo usted, sí, yo lo pensé. Claro, y eso sí, lo hemos demostrado. Está muy bien. Entonces, cuando se hizo esa obra, se hizo una consulta a la comunidad del Tajo. Esos antecedentes están en el apéndice 8, que es del apéndice social del proyecto cuando lo hizo la antigua Invías. La famosa malla vial. Exacto. Entonces, a pesar de eso, el consorcio pide al ministerio que certifique si en el área hay comunidades negras. Y el ministerio, habiéndonos dado la certificación en el 2008 de que nosotros éramos un consejo comunitario. Ahora Cristo dijo que no. Dijeron que no, que ahí no habían comunidades negras. Claro. Entonces, después... Cuando digo Cristo no es nuestro Señor Jesucristo, Juan Fernando Cristo, es ministro del Interior. Y es muy duro porque escuchamos al vicepresidente en algún momento decir que habíamos aparecido cuando nuestras familias dieron parte de su terreno, algunos sin pago, para que se hiciera lo que hoy es la Panamericana. Entonces nosotros tenemos mucha historia y mucho dolor en torno a esto, porque se nos ha invisibilizado. O sea, un día somos negros, otro día no. Lo que pasa es que Vargas Lleras tiene mala memoria. Pero ahorita que venga el doctor Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras, y cuando venga a Santander de Quilichao, le diré en mi micrófono lo siguiente: doctor, ¿va a recibir los votos de los negros o no los va a recibir? Los de Quinamayo y los de Mandibá. De los aparecidos. De los aparecidos. Claro, como vicepresidente, los desconocen. Entonces vamos a decir, como candidato a la presidencia, los desconocen. Consuelito, muchas gracias por haber venido. Tengo el tiempo para los técnicos, para los asesores. Gracias a ustedes. Quisiera tener 2-3 horas con ustedes acá, pero lamentablemente no. Pero esperamos volver. Sí, cuando quieran. Bueno, listo. Cuando quieran. Muchas gracias. William, muchas gracias.
Gracias a ti, Diego. Sí quiero dejar una notica y es decirte, aquí la celeridad es del consorcio y la celeridad se transforma en el tema económico. Depende de ellos. El tema económico, la paciencia es de la comunidad y ellos se transforma en un tema social. ¿Se han fijado un plazo en que deben hacer estas charlas que están haciendo? No, pues depende del consorcio. Se tiene unas fechas para fin de mes Sí, pero depende. para sentarse, pero si el consorcio no muestra voluntad, pues seguirá la lucha. Sí. Eso es lo que yo le he entendido a Curpá. Esa es la idea. Por hoy el pueblo tiene paciencia, ¿no? Nuestro consejo, la paciencia se transforma en un tema social, es un tema social, ancestral, comunitario. Y además que esa cancioncita que se inventaron, vamos a ponerla un ratico ahorita, mientras hacemos el break, para entrar con los técnicos, vamos a poner Luchito, que es nuestro editor. Vamos a colocar una partecita de ese corito que se hizo muy famoso en Buenaventura y en Chocó. Primero en el Chocó y después en Aventura. El pueblo no se rinde, carajo. Vamos a la pausa. Distrifruber Quilichao, frutas, verduras y carne de excelente calidad. Del campo a su mesa. Distrifruber Quilichao. Servicio de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Domingos y festivos de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Distrifruber Quilichao. Siempre calidad, economía y buen servicio. Estamos ubicados en la carrera 13, número 320, a 50 metros del puente peatonal. Bueno, el pueblo no se rinde, carajo. Espero que les guste el corito. Yo sé que lo van a seguir utilizando porque es que la verdad la composición musical fue interesante. Y yo me ponía feliz cuando veía a los negros del Chocó. El pueblo no se rinde, carajo. Y eso me acordaba, viéndome al extremo sur, cuando estaba el Deportivo Pasto recién comenzando a querer ascender. ¿Ya? Y entonces decía, vive el Pasto, carajo, decían los nariñenses. Y dio fuerza y el Pasto se quedó. Don Henry, con Motorred vamos a presentar los siguientes invitados. Sí, señor, Motorred es Giro en Colombia. Las únicas motocicletas en Colombia con 4 años de garantía o 50.000 kilómetros. Calle Sexta, número 1253, Barrio Centro. Ahí está Motorred, que es Giro en Colombia. O llámenos al 320-614-4877 o al 844-2035. Motorred es Giro en Colombia. Don Henry, tenemos 2 especialistas en la mesa. De esos especialistas que a mí me encantaría hacer programa con ellos, hacer paneles todos los días para analizar los diversos temas del universo y los distintos temas del país. María Luisa Holguín Camayo, es con C, no con C. Ecóloga, ambientalista. Sí, medioambiental. Y le ha tocado ocupar cargos importantes. Fue directora de la Regional Norte del Cauca de la CRC, donde sé que le tocó durito y le tocó amarrarse los pantalones para tomar decisiones. Pero hoy el tema no es la CRC. Hoy el tema es precisamente el aspecto de impacto ambiental, el cual se vería afectado en el marco de la obra Doble Calzada Santander-Popayán. Y por supuesto, el constitucionalista, así que me encanta ese término, constitucionalista Pablo César Peña. Doctores, bienvenidos a la mesa. Nos complace saludarlo. Primero a las damas. Doctor Holguín, bienvenida. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Saludo a todos los televidentes. Y bueno, aquí estamos. ¿Dónde andaba? Digamos que estaba después de salir de la corporación, estuve en el sector privado, trabajando con empresas del sector privado y también dedicando mucho tiempo a mi familia, porque los 2 años prácticamente que estuve en la corporación estuve dedicada pues a la corporación. Pero ¿Qué ya, del Junior? Bien, creciendo, ¿no? Creciendo, él es la prioridad, entonces había que dedicarle un tiempo porque no se puede olvidar ser mamá. Qué bueno, qué bueno. Doctor Pablo César, ¿qué tal? Bienvenido a Vamos al Debate, me complace tenerlo por primera vez en esta mesa. Cuando quiera, le invito para que sea usted opinador acá con nosotros.
Encantado, doctor Diego, a don Henry, apreciados comunicadores, un saludo muy especial. Encantado, muy agradecido con su generosidad, un saludo muy especial a toda su teleaudiencia y cuando usted disponga. Bueno, de una vez, vamos al tablero. Jurídicamente, doctor Pablo, hagamos una síntesis, una sinopsis de lo que se está enfrentando CURPAC a través de ese proceso social, de impacto ambiental y demás. ¿Por qué no hablamos un poco en sus términos de lo que usted nos pueda orientar al respecto? Ok, yo creo que lo primero que habría que decir como antecedente más próximo, para ser breves en el tiempo que generosamente nos han concedido y que agradezco muchísimo, es que a partir de la expedición de la Constitución del 91, el país se declaró como no lo era un país pluriétnico y multicultural. Esa es una consideración que no es menor y no es puramente retórica. Y no es retórica porque la Corte Constitucional le ha dado valor normativo suficiente para que se pueda hacer realidad. Y también hay algunos desarrollos desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo que ocurre con eso? ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Desafortunadamente, la visión que históricamente se ha tenido de desarrollo no ha estado muy de la mano con la concepción y la cosmovisión que tienen las comunidades. Eso ha hecho que en muchos casos esos desarrollos económicos, o en la mayoría de ellos, doctor Diego, y usted de ellos sí que puede dar cuenta porque harto conocimiento tiene, esos desarrollos hayan servido para unos escasos sectores sociales del país y de la región, y no hayan favorecido a los intereses de la comunidad, porque claramente no se han incorporado los intereses y las cosmovisiones que las comunidades tienen. En esa medida, Colombia incorporó en el año 91 un tratado internacional, el 169 de la OIT, a través de la Ley 21 de ese año. ¿Y qué es fundamentalmente lo que dijo ese tratado o lo que dice ese acuerdo internacional? Que al ser ratificado por Colombia entra a ser parte de algo que se llama, desde el punto de vista constitucional, bloque de constitucionalidad. Es decir, está al mismo nivel de la Constitución. Y posteriormente en sus desarrollos, la Corte Constitucional en su jurisprudencia lo declaró derecho fundamental, porque declaró que era un derecho de esos fundamentales que son innominados. Sí, claro. Es decir, nosotros hemos avanzado en entender que los derechos fundamentales, que son los derechos de primerísimo orden, esos que son inherentes al ser humano, ya no son solamente los que están entre el artículo 11 y el 41 de la Constitución, sino que hay un sinnúmero de derechos fundamentales porque la fundamentalidad no se las da el acápite en el que aparecen en el texto constitucional, sino su importancia para los seres humanos. En esa medida, el derecho a la consulta que se incorpora a partir de esa disposición establece que a los pueblos indígenas y triviales, que es una expresión que ahorita en la que podríamos profundizar, sí, señor, se les deben consultar todos los desarrollos legislativos y las obras que los impacten, cualquiera sean ellas, de infraestructura o de cualquier naturaleza. Eso es fundamentalmente lo que hace que este se erija como un derecho fundamental. Es muy importante porque siente uno en muchos casos que quienes desarrollan estas actividades, apreciados comunicadores, no tienen mucha claridad de lo que significa consultar a las comunidades e incorporar en esas obras, en esos desarrollos legislativos, lo que es la cosmovisión y la cultura de la gente. Es decir, aplicar un enfoque étnico diferencial que la Ley 21 definió como aquello en lo que implica como criterio de interpretación, desde el punto de vista normativo, que las costumbres, desarrollos consuetudinarios, o sea, los desarrollos que han sido de derecho, pero que son desarrollos propios de la costumbre de los pueblos, se incorporen en todas esas disposiciones normativas y legislativas y se incorporen en todos los proyectos que se consulten a la comunidad. Es decir, como ha dicho la Corte, la consulta no es un acto instrumental. O sea, no es un acto en el que se convoca a unas personas para informarlas del desarrollo de un proyecto o de la presentación de una disposición normativa. La consulta es un acto en el que se llama a la comunidad para que se incorporen en esos proyectos o en esas disposiciones normativas las visiones, las disposiciones consuetudinarias que tiene la comunidad y sobre todo los aspectos culturales. Porque lo que pretende el convenio que señalé hace un rato es básicamente proteger la cultura de esas comunidades, que es un valor supremo, un valor superior, también fundamentalísimo. Entonces, digamos que en ese marco, la dificultad mayor que se tiene no solamente en este, sino en muchos de los procesos, es el entendimiento por parte del empresario, y hay que decirlo con alguna tristeza, por parte también de las autoridades públicas. Porque hay que acusarlo con alguna tristeza, el desconocimiento que se tiene del alcance de la consulta previa y cuáles son los fines que persigue. ¿Desde el mismo ministerio? Sin duda, doctor. Desde las autoridades públicas en su conjunto a nivel nacional. Ya. De ello da prueba el que se desconozca de manera tan abierta y, si se quiere, y eso lo puedo decir con alguna autoridad ilegal, que existe un pueblo étnico en la zona. Porque eso me permite pasar a otro concepto. Mire,
El concepto de territorio, aquí se dio una discusión muy amplia y ustedes recordarán que se decía, se es negro si se está bajo la égida de un consejo comunitario, Sí. y afrocolombiano si no. Usted, doctor Diego, recuerda Sí, eso. señor. Y entonces uno escuchaba con frecuencia que el ministerio certificaba que no había población negra, porque no eran negros sino afrocolombianos. Todas definiciones fictas que buscan esta cosa. La Corte, ¿qué fue lo que dijo? Para no hacer largo el cuento, concretamente. Esa definición es una definición tramposa. De pronto esos no son los términos de la Corte, pero sí los míos. Y en consecuencia, donde quiera que haya un pueblo negro que tenga unas condiciones culturales, haya o no haya consejo comunitario, incluso, dijo la Corte, en sectores urbanos deben ser consultados. No se le puede incluso desconocer. Correcto. Como tal, claro. Con eso la Corte enerva el concepto de territorio no solamente al ámbito físico, al suelo, Al área. sino que lo enerva al concepto de territorio como el espacio físico en el que se recrea la cultura, sea ella la propiedad particular de quien sea. El concepto de territorio es una consideración mucho más elevada. Por tanto, tenemos un territorio y eso implica que la cultura que se recrea en ese territorio se preserve, porque con eso se preserva la vida de la comunidad, que es fundamentalmente eso. Tiene que Vale la pena, garantizarse, claro. correcto, y vale la pena decir que el concepto, que a veces se confunde eso, el concepto de cultura no se agota con los aspectos artísticos, que suele hacerse esa confusión. El concepto de cultura implica todos los aspectos que se desarrollan en sociedad. Todos los aspectos que se desarrollan en sociedad, desde el punto de vista administrativo, político, económico y social. Claro, la vida A día a eso, día. es Día a correcto, día. perfecto. Día a Eso día. es lo que preserva precisamente estas disposiciones. En esa medida, en este proceso, digamos que se ha hecho un ejercicio que yo valoro mucho, y lo valoro mucho, doctor Diego, porque, y don Henry, lo valoro mucho porque es cierto que uno va a la academia y adquiere alguna instrucción y adquiere algún conocimiento, pero ninguno tan valioso y tan profundo como el que nos ha dado la comunidad. Ahí está la Ninguno sabiduría, tan recuérdese. valioso y tan Está la profundo como el que ha dado la sabiduría. comunidad. Ajá. Nosotros lo único que hemos hecho es dar un poco de alcance teórico a las manifestaciones de la comunidad, pero los verdaderos protagonistas de esto son ellos, que han defendido el derecho a que se los tenga en cuenta, que han defendido la posibilidad de que no se los atropelle y que se los tenga en cuenta frente a esto. En esa medida, el trabajo que se ha desarrollado y que seguramente en la parte técnica podrán explicar con mayor profundidad tanto mi queridísima ingeniera Luisa como el apreciado ingeniero Dani, tiene que ver fundamentalmente con recorrer el territorio, los técnicos acompañados de la comunidad, y determinar palmo a palmo los impactos que consideramos todos se ocasionan a la comunidad con este proyecto, no perdiendo de vista que frente al ejercicio, como ya lo explicara aquí de manera muy clara la doctora Consuelo que me antecedió, frente al ejercicio había un estudio de impacto ambiental, que fue el que nos presentaron. ¿Qué es lo que se hacía? Se revisaba ese estudio de impacto ambiental y lo que pudimos determinar es que ese estudio omitía muchísimo de lo que encontramos en todos los ámbitos. Ese estudio de impacto ambiental tiene pues, 3 componentes. Uno biótico, que tiene que ver con lo que vive, uno abiótico, que tiene que ver con lo que no, y un tema sociocultural. Y encontramos que habían no pocas falencias, o sea, consideramos de todas maneras respetuosamente que el documento ni siquiera para una comunidad que no sea étnica podría aplicarse de manera como estaba concebida. Ese es el estudio que presentó el consorcio. El Consorcio Nuevo Cauca. Entonces lo que hemos hecho es un ejercicio de determinar esos impactos con la comunidad que consideramos nos causa el proyecto. Hecho eso, lo que siguió fue determinar unas medidas para atender esos impactos. Es una tarea que ha hecho en su conjunto la comunidad y que no es una tarea sencilla. Y hemos advertido, como es natural, una preocupación, doctor Diego, don Henry. ¿En qué sentido? El trabajo que nosotros hemos desarrollado se ha hecho en un espacio de tiempo, si se quiere breve, no más de 3 meses, y de todas maneras el consorcio tiene una obligación legal que no ha satisfecho, como algunas otras, pero digamos esta en concreto. Y es que el consorcio está obligado por disposición normativa a incorporar una caracterización sociocultural en su estudio de impacto ambiental, que es la que determina realmente los impactos que sufre la comunidad, al momento que lo caracteriza. Esa es una obligación omitida y en consecuencia la primera cosa que hemos demandado como medida es esa. Y por supuesto grave. Porque De eso nosotros, depende. correcto, porque nosotros no podemos decir que todo el enfoque étnico diferencial, que todos los impactos y todas las medidas se puedan, digamos, establecer o agotar con nuestro trabajo. Claramente no. Nosotros creemos, y como ocurre en estos procesos, que luego de un tiempo, lo que llaman los juristas los vicios ocultos, doctor, aparecen cosas, van apareciendo impactos y se hace necesario establecer nuevas medidas. Y eso solamente se puede, digamos, que conjurar o precaver a partir de la posibilidad que tiene el consorcio,
la obligación mejor, porque no es una posibilidad, la obligación legal de incorporar a ese estudio esa caracterización sociocultural. Y por esa línea, muchísimos otros aspectos que en aras de no hacer un monólogo y que podamos interactuar, yo le voy escuchando las preguntas y se las voy absolviendo. Don Henry. Ese pedacito que usted va a decir tampoco está en letra menuda, la letra chiquita que le llaman. ¿Cuál? Usted dice que lo que dejaron. Lo de la caracterización. No, es que no está. Ni en letra menuda, no está. Claro. Y vale la pena decir que hay una resolución que ordena que se incorpore. O sea, ni siquiera estamos hablando de una cosa que se pide en disposiciones de carácter especial. No, estamos hablando de disposiciones de carácter general. La resolución o decreto. La resolución 751 de 2015 les establece unos términos de referencia para el estudio de impacto ambiental y les ordenan que cuando quiera que haya comunidad étnica incorporen esa caracterización. O sea, ni siquiera es una norma de carácter especial, aplica para todos los procesos y no está, doctor. Bueno, mi doctor Pablo César, hay un aspecto que debe estarse preguntando más de un televidente que tiene su propiedad allí y que va a resultar afectada. Debe estar diciendo, bueno, listo, ¿me van a comprar, no me van a comprar? ¿Cómo me beneficio? ¿Me lo están evaluando como debe ser? La parte catastral, DOT, ¿por qué no hablamos un poquitico de ese tema? Porque es que también escuché una de las discusiones que me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, y es que se pretende pagar, indemnizar o resarcir la afectación o el daño al patrimonio económico en torno al área construida. Es decir, que si tengo una sala, una cocina, una unidad sanitaria y 2 habitaciones, eso es lo que entrarían a evaluarme y cancelarme eso. Y el resto del terreno y el resto de mi solar, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Por qué no hablamos un poco? Perfecto. Expliquemos un poco, gracias por la pregunta, doctor Diego, expliquemos un poco qué es lo que dice la norma que define esa gestión predial de carácter general y luego hacemos el planteamiento de qué es lo que, frente a esa norma, qué es lo que dice el Consejo. Miren, la resolución 545 de 2008 definió la manera como se hace la gestión predial. Y en esa disposición, que a mi juicio es contraria a lo que establece el Código Civil, se crean varias situaciones. Hablemos de la gestión predial de carácter particular y podemos hablar luego, si hay la posibilidad, del tema de los comerciantes. ¿Qué es lo que dice la disposición? Que hay unos propietarios, es decir, unas personas que poseen título, justo título de la propiedad, y que con ellos se hace un proceso de avalúo. Mira, mi doctor. Para aquel que de pronto dice, bueno, me hablan de justo título, entonces unos hablan de una escritura, ¿no es cierto? De una escritura. Y otros, por supuesto, adicionalmente a la escritura, tienen que hablar de una vaina de registro, que va mucho campesino a la oficina de registro para darse cuenta si es dueño o no de su propiedad. Perfecto, perfecto, tiene usted razón. Dejemos un poco de lado los temas técnicos para hablarlo de manera mucho más directa. Sí, entendieron. Sí, correcto, pero la idea es que nos entienda la comunidad y que nos pueda respaldar en estas luchas que consideramos son justas. Entonces, miren, lo que define el Código Civil es que hay 2 tipos de poseedores, o sea, hay 2 formas de poseer la tierra, o se es poseedor regular o se es poseedor irregular. ¿Cuándo se es regular? Cuando se tiene título, y se tiene título cuando el título está inscrito. O sea, cuando yo tengo una escritura pública que hice ante el notario, que es el único documento, valga decir, que me transfiere la propiedad, y la inscribí en la Oficina de Instrumentos Públicos, es decir, la hice un documento oponible, es decir, me declaré públicamente propietario, que es el acto, es lo que llaman los que manejan el tema de bienes modo. Sí, señor. Título, la escritura, modo y la escribir a la Oficina de Instrumentos Públicos. Ese es el poseedor regular. Y es irregular quien... En los poseedores irregulares hay multiplicidad de situaciones y la comunidad las identifica fácil. El que es heredero y entonces la propiedad era del abuelo o el tatarabuelo y nunca, de hecho, se pusieron de acuerdo y se dividieron la propiedad, pero nunca hicieron el trámite de sucesión y entonces no tienen un título a nombre de ellos, sino que está a nombre de su tatarabuelo. Hay otros que le compraron al señor X y a través de una promesa de compraventa. Sí. Que valga decir aquí, aclarar que la promesa de compraventa es eso, una promesa de que se venderá, claro. Por tanto no es un título traslaticio del derecho de dominio, o sea, no es un título que dé propiedad. Es simplemente una promesa de que se va a vender en alguna época. Pero la gente igual, en el momento de hacer la promesa, entró en posesión de la tierra. Firmamos la promesa, sí. Le pagué el dinero y ya yo entro en posesión de la tierra. Esos todos son poseedores irregulares. Frente a los poseedores regulares, a los que tienen título, no hay mucha discusión, porque el tema está más o menos decantado, es decir, cuánto vale el predio en un avalúo comercial y ese avalúo comercial se lo pagamos. Ahora más adelante diré una cosa en especial frente a ellos. El tema emerge como problemático en la situación de los poseedores irregulares que ya les explicaba, son los que no tienen escritura, tienen título del predio. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Que esa resolución que mencioné, que es la 545-2008, los trata como ocupantes, es decir, los baja de la condición de poseedores.
y en esa medida lo que les reconocen como pago ya no es el valor del predio, sino de la construcción que por su cuenta y riesgo hayan edificado en ese predio. El asunto se cobra grave cuando el área en la que está edificada la vivienda es superior al área de la vivienda, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos en el sector rural. Y la resolución desconoce un tema que es elemental de la realidad colombiana, y es que la mayoría de las personas en Colombia no tienen título. Eso es una realidad sin duda. La mayoría de la gente que está en la tierra no tiene título. Por unos fenómenos asociados al conflicto armado, por algunas situaciones que se han dado de dificultad pues, para acceder. Usted sabe que antes de que se expidiera la ley de 2015, que digamos que hizo más rápida, más célere el proceso de prescripción o el proceso de declaración de pertenencia, de prescripción adquisitiva, esos procesos eran demoradísimos porque se tramitaban en la vía ordinaria y la POJONA prefería no tramitar esos procesos para hacerse dueño por vía de la posesión. Hoy, por suerte, hay unas disposiciones en el ordenamiento jurídico que permiten, por vía administrativa, adquirir ese derecho de propiedad. Lo que consideramos es que lo lógico, porque aquí el consorcio, en este caso particular, es un mero agente del Estado, doctor Diego. Ellos no compran para sí, porque si compraran para sí, esos predios serían de carácter particular. Ellos compran para el Estado, eso es lo que dice su contrato. Sí, señor, esos claro, predios pasan a ser bienes de uso público. Ajá. Hombre... Sí, porque la obra, la vía no es de ellos. El Estado, en una de sus partes, que es el gobierno, que vale la pena decir que el Estado no es solamente el gobierno, en una de sus partes, que es el gobierno, pues hombre, respetuosamente no le puede hacer trampa a la comunidad. Debería ayudar el Estado, correcto, en ese ejercicio, a titular a la persona para que pueda transferir posteriormente al mismo Estado, que sería lo adecuado. Y el asunto no es menor porque los factores con los cuales se pagan esos avalúos y las eventuales compensaciones que podría darse para alcanzar, por lo menos en todos los casos, el costo de una vivienda de interés social prioritario. Estos temas tienen una filigrana delgada y uno a veces quisiera tener más tiempo para poder profundizarlos, porque dichos así a la carrera a veces no se entienden suficientemente, pero digamos que cuando se hace un avalúo que es inferior a lo que cuesta una vivienda de interés prioritario, el consorcio debe, o el Estado mejor, debe equiparar ese valor a una vivienda de interés prioritario con la intención de que la persona vaya a una vivienda digna. Un ejemplo, si una vivienda de interés prioritario en este momento cuesta 45 millones de pesos, un ejemplo. Sí, correcto. 45 millones de pesos. Y el avalúo que le hacen a la vivienda de ese propietario, o a esa construcción de ese propietario, que se le debe resarcir, se le debe comprar, se le debe indemnizar, está sobre 30, entonces la norma dice que tiene que subirse a los 45. A los 45. Ok, correcto, nivelarse. Pero entonces allí es donde emerge esta situación. Quien definió la posibilidad de estar en estos sectores rurales ha definido unos aspectos que son sumamente importantes y que no tienen ningún valor económico. Con esos 45, que sería incluso con el factor de recompensación, o sea, ese sería el valor máximo que le van a pagar por la vivienda, en este caso lo podemos llevar al hecho real. Lo que ha definido el gobierno nacional a partir del plan de desarrollo como el monto máximo que se puede pagar por una vivienda de interés social prioritario son 70 salarios mínimos, que son algo más de 51 millones de pesos. Entonces, digamos, con ese valor uno tiene, doctor Diego, se sabe a ciencia cierta, y menos en el caso de la POJONA que pierde, por ejemplo, 7 hectáreas y solamente le pagan la casa, no podría, en eso no tenemos que ser francos, sí, no podría resolver el problema. Claro, no entonces, un proyecto no puede venir a impactarme y a generarme una situación de incertidumbre, o sea, convertirme de propietario, que lo he sido, en un ambiente que yo decidí estar, para pasar a divagar en las casas de mis familiares o para vivir en arriendo hasta que se me agoten los recursos económicos que me dieron por eso, o a comprar una vivienda en unos sectores en los que yo no voy a tener la tranquilidad que decidí tener en ese sector rural. Yo creo que de este nivel es la situación. Esa no puede ser la respuesta que le ofrezca el desarrollo a las comunidades, porque ese no tiene el desarrollo. Pero entonces la pregunta del millón, doctor Diego, es el desarrollo ¿para quién? Porque las comunidades, entonces... Sí, ¿dónde queda? La afectación. Sí, ¿dónde queda? Sí, correcto. ¿Dónde queda? Pues hombre, doctor, sí, como usted dice, un tema que nos encantaría dedicarnos aquí mucho rato. Prográmelo. Pero la tiene Pongámoslo en clara, la ¿no? agenda. La tiene clara. Sí. A mí me parece que Curpá se asesoró bien. Se asesoró bien porque eso garantiza de que el consorcio no le va a meter los dedos a la boca a Curpá. Está muy joven el doctor Pablo, pero... ¿Cuántos años tiene, doctor Pablo? Muy estudioso. De pronto lo engaña mi cara. Yo me siento muy complacido de la generosidad de ustedes. Voy a cumplir 34. Está jovencito, le llevo kilómetros. Y Henry le lleva más porque Henry es más viejito que yo. Y no mírele el cabello. No, él es No nota. es viejito, más experiencia que es diferente. Ah, más experiencia. Doctor Pablo, seguiremos aquí en la mesa. Doctora María Luisa, yo la vi a usted muy atenta, porque como usted también maneja algo jurídico, lo ambiental y demás. Entonces usted está como muy atenta, siguiéndole los pasos y los lineamientos que está expresando aquí en manera constitucional jurídica. Doctor Pablo, hablemos de lo ambiental, doctora. ¿Cómo me le va? Bueno, gracias a Dios me va muy bien.
contenta, feliz de estar en este proceso. Digamos que cuando uno vive en el territorio lo siente más. Yo vivo en el territorio Curpac y efectivamente considero que Curpac ha sido una bendición no solamente para el territorio, digo, el Consejo Comunitario, sino también para Santander, porque lo que ha hecho Curpac, su comité, sus líderes, es algo histórico en Colombia. Yo he tenido la oportunidad de evaluar estudios de impacto ambiental desde lo institucional y creo que lo que ha hecho esta comunidad y a lo que ha llegado esta comunidad no había pasado en el país, Diego Luis, lo digo con plena tranquilidad, sin temor a equivocarme. Y lo voy a decir por qué. Porque Curpac, además de tener un conocimiento ancestral en el territorio, contrató un grupo de profesionales que la mayoría son del territorio de la zona. Sí, una ventaja. Y que conocen el lugar. Entonces eso, digamos que brindó una capacidad a Curpac técnicamente, porque en las consultas previas, eso lo habíamos discutido en los grupos, en el grupo internamente, jamás se había presentado de que una comunidad llegara o superara el nivel del proyecto. Jamás había pasado eso. Realmente es sorprendente cuando se llega al estudio de impacto ambiental y se analiza. Entonces encontramos unas grandes falencias en el mismo. Y la falencia más terrible para mí en materia no solo ambiental sino jurídica es encontrar que el manejo de los residuos sólidos, en este caso ordinarios, se hace con normas derogadas. Gravísimo. Sí, total. ¿Ya se denunció eso? Sí, digamos que se le hizo el llamado a atención a la autoridad ambiental de la zona. Venga, la CRC. ¿No? Eso iba a decir. Si era la CRC que lo había permitido o es la ANLA. La ANLA. No, ahorita hablamos un poco, digamos, del tema de las autoridades. ¿Qué encontramos nosotros en el documento? Que yo creo que eso es lo que la gente quiere saber. Nosotros encontramos un documento con una metodología que se usa actualmente y que está aprobada, digamos, dentro del ordenamiento jurídico ambiental, pero cuando nosotros vamos a terreno encontramos otras cosas. Y entonces eso es lo que yo reitero y lo hemos hablado como grupo, cuando nuestros líderes que han sido Consuelo Elier, el señor Gersaín nos dicen, y el comité que nos acompaña de Curpac nos dicen, hombre, vamos a hacer el recorrido, y nosotros dijimos, vamos a hacer el recorrido. Digamos que en cabeza estuvieron los ingenieros civiles que conocen los O sea, ¿usted no se trazados. confiaron a lo que se pone en un papel y a la distancia? Nada, No, fueron al sitio. Fuimos al sitio, pero fuimos con la gente. O sea, lo hicimos con el territorio, lo hicimos en el territorio, lo hicimos con la gente del territorio y encontramos, me pareció bellísimo digamos, el ejercicio porque nos guiaron los ancianos y los niños y los jóvenes. Qué bueno. Y Comprometidos. muchos niños, sí, o sea, eso fue para nosotros fantástico porque entendimos lo del enfoque diferencial que en muchos escenarios se hablaba, pero no lo vivíamos. Y entramos a ese escenario y encontrábamos cuando ellos nos decían, no, es que yo aquí vengo y recibo el fresco. No, es que yo vengo aquí cuando tengo un problema y aquí me desestreso. Y nosotros, oh, por Dios, ¿qué es esta cosa tan maravillosa? O sea, como la primera vez, porque usted en los papeles y en los tratados internacionales habla de la interacción del hombre con la naturaleza. Pero cuando ya se vive en territorio, se vive en ese momento, uno dice, realmente aquí estamos haciendo un verdadero estudio de impacto ambiental. Listo. Pero de todas maneras a la vez fue frustrante porque encontrábamos que en el tema del recurso hídrico y la flora, que es, en el caso de flora y fauna, que son los componentes bióticos que decía Pablo, nuestro querido doctor Pablo, encontrábamos que árboles como el higuerón, que tiene en un promedio de 80 a 90 años, con manantiales, donde hay nacimientos de quebradas como la quebradita que va y alimenta, surte a la comunidad de Santa Lucía. Entonces encontrábamos que iban para Tala, marcados para Tala. Realmente fue una gran... Por el tema de la obra. Sí, ahí iba la doble calzada. Seguíamos caminando, encontramos humedales, encontramos una conectividad ecológica que realmente donde hay centros poblados ya no es tan fácil de encontrar. Y vemos cómo la comunidad ha cuidado, ha protegido ese lugar, lo ha hecho propio suyo y está detrás del Motel Amores. Traigo el sitio Que valga la cuña, doctora. Perdón, discúlpeme. Que valga la cuña. Pero es que no, sí, tranquila, doctora. Tranquila, no se preocupe. Y es porque yo El quiero director que paga, el director paga. bueno, yo quiero que Santander conozca, sepa dónde está.
Porque si le digo el nombre del predio, pues Sí, la familia tantos sepa. moteles que hay en Santander. No desviemos el tema, doctora. Bueno. No quiero desviarle el tema. Entonces realmente cuando nosotros hacemos ese recorrido encontramos que ahí hay una conectividad ecológica y encontramos que existe humedales, manantiales, árboles y nosotros dijimos, pero ¿cómo esto se va a ir a tala? Claro, o sea que, doctora, lo que usted me está indicando es que si ustedes se confían, si ustedes se quedan en las cuatro paredes únicamente escuchando y viendo las diapositivas, preguntándole la matriz a través de la cual se ha plasmado ese impacto, les meten el golazo. Claro. Total. Porque si ustedes no van al sitio, no se dan cuenta que el trayecto que es sobre el cual voy a hablar más adelante con el ingeniero Dani, que es de la parte civil, por donde va a pasar la obra, allí estaba afectando esa parte. Sí, bueno, hay algo yo siempre traigo a colación y creo que considero primordial y es el principio de buena fe. No me salgo del principio de buena fe de que cuando hicieron el trazado, digamos, lo hicieron vía satelital. Por eso No le sé. digo, no fueron al sitio. Sí, exactamente. No obstante, cuando ya veo los árboles marcados, a mí pues me saltan muchas dudas, no las quiero decir aquí. Pero definitivamente, ¿qué es lo que hace la diferencia, Diego Luis? Hace la diferencia con todos los demás estudios de impacto ambiental. Creo que en Perú hay una experiencia similar, pero no tan profunda como la hizo CURPAC. Ahora ya puedo decir que CURPAC puede salir desde el ámbito nacional Al internacional, como modelo. Ajá. CURPAC fue minuciosamente trazado, caminatas, trocha, nos fuimos, por aquí va a quedar el ingeniero civil, que es el ingeniero que está con nosotros, nos decía, ve, aquí es esta parte, aquí está, y encontrábamos árboles dentro del inventario que no estaban contados. Nosotros no podíamos creer que nos dijeran un inventario de 1.612 árboles cuando conocemos cuántos árboles tenemos. Entonces, conociendo el marco jurídico, entonces nosotros dijimos, bueno, hay que invitar a la autoridad ambiental y creo que sí se debe reconocer públicamente a la corporación, en este caso la regional, que nos acompañó, que evidenció, pero también que hizo su papel. ¿Cuál fue a hacer su papel? Decir, un momento, aquí hay humedades. Ajá. Un momento, Lo aquí hay certificó. manantiales. Lo Sí, certificó. exactamente. Lo Y certificó. créanme que decir aquí hay un humedal no es tan fácil. La gente considera y dice esto es un humedal. No es tan fácil decretar un humedal. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer una revisión técnica, hay que hacer una revisión social, hay que hacer una revisión hasta económica. Y hay una metodología, y la metodología es bastante, digamos, dura, por así decirlo, en cuanto a la parte ambiental, porque todos queremos que todo sea humedal. Pero no lo es, Diego Luis. Entonces, ¿qué pasa ahí? Encontramos una autoridad ambiental que se pegó a la norma, que respetó las comunidades, y eso sí me parece importante decirlo, que también nos ayuda a evidenciar lo que nosotros habíamos encontrado. ¿Y qué dice la norma? Pues que si la autoridad ambiental regional lo certifica, la nacional lo tiene que asumir. Sí, tiene que asumirlo, claro. Entonces eso también nos sirvió. Digamos que en ese punto del trabajo que se vino haciendo, nosotros encontramos afectaciones hídricas, que ya las acabo de mencionar. Encontramos que el que se vayan a talar cierta cantidad de árboles, los rodales de guadua. La gente vive de la guadua en la zona, la gente tiene planes de manejo en la zona y créanme que hacer un plan de manejo de guadua no es fácil. Entonces, nosotros encontrábamos que esa riqueza natural, pero que a la vez cumple con ese desarrollo sostenible que dice la ley, que es la parte ecológica, económica y social, pues que se estaba dando se va a ver altamente afectada. Eso es lo que nos lleva a nosotros a proponer, a establecer medidas que son las que se están tramitando, se están llevando y se están colocándole en la mesa al consorcio. ¿Qué se entiende? Decirle, mire, esto es lo que encontramos, esto es lo que nosotros somos y esto es lo que se necesita. No es algo caprichoso, para nada. Lo que se le está pidiendo al consorcio o lo que se le está estableciendo, porque es que aquí no hay que pedir, porque es que el territorio CURPAC, la naturaleza, la riqueza natural del territorio CURPAC es del territorio CURPAC y viene un externo a hacer su proyecto y la comunidad dice, no, yo no me voy a oponer, pero venga, no me atropelle, no se me lleven mis árboles de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que se está estableciendo? Se está estableciendo son medidas que ayuden que no van a compensar totalmente, pero que al menos, digamos, esas medidas que se han propuesto van a satisfacer y van a proyectar a CURPAC para que dentro de 10 años la alerta que tenemos en la zona
de con la variabilidad del cambio climático, dentro de 10 años Santander de Quilichao no sea un Patía. Claro. Entonces, a eso se está proyectando el Consejo Comunitario y eso es lo que se le está proponiendo al consorcio. Y la pregunta del millón, porque me parece que si bien es cierto, usted ha hecho tanta precisión en lo juicioso que ha sido CURPAD como tal para adelantar su estudio de impacto ambiental, ahí sí viene la pregunta del millón. ¿Qué dice el consorcio en ese aspecto? ¿Cómo están? ¿Están cercanos o lo reconocen como tal o no lo reconocen? Bueno, yo realmente, vamos a hablarlo en dos puntos. El primero, yo veo un desconocimiento profundo en el consorcio, y hablo de sus asesores, en el tema de la consulta previa. Y es que si bien yo tengo una parte ambiental y tengo, digamos, un camino administrativo, por así decirlo, para aprobar una licencia ambiental, jamás ese camino administrativo va a estar por encima de un derecho constitucional. Claro. Yo veo que un consorcio viene y nos dice, hombre, yo no, digamos, en algún impacto dice, no estoy de acuerdo con este impacto que ustedes establecen, porque es que a mí los términos de referencia de ANLA me dice que no. Perdone, pero los términos de referencia van bajo un sistema administrativo. Pero aquí va por encima, es lo que yo acabo de explicar, y es el tema constitucional. El tema que la Constitución le dice a las comunidades étnicas, ustedes tienen un derecho fundamental. Le concede un derecho. Entonces yo realmente desde la parte ambiental he visto ese desconocimiento y he visto, inclusive en alguna parte de una reunión que tuvimos con los funcionarios de ANLA, una funcionaria en especial, estaba en el mismo papel. Y aquí nuestro apreciado doctor Pablo se para y le explica a ella y le dice, un momento, espérese, que es que aquí así no son las cosas. ¿Y eso qué crea? Eso crea que no se le dé la importancia necesaria, lo que realmente es vital para que un impacto sea valorado, pero también sea compensado o sea mitigado. Entonces, y eso son formas, a mi juicio, para dilatar. Cosa que no se debe hacer en estos escenarios. Desgastar, sí. Diría yo. Desgastar. Sí, también. Más que dilatar, desgastar. Prefiero quedarme con ese término, porque al fin y al cabo ya no les interesa más tiempo. A ver quién aguanta más. Ellos están contra el tiempo, están contra el tiempo, pero sí quieren desgastar a la comunidad con su postura, con su posición, y a ratos eso no le da la sensación, el doctor Pablo hacía énfasis en algo. ¿Quién es el Estado? ¿Cuál es el sector del Estado que está representado allí? Entonces habrá que ver si ANLA, la ANI, Ministerio del Interior, ¿está del lado de quién? ¿Del consorcio o está del lado de la comunidad como tal? Eso también tocaría analizar. Bueno, ¿y la presencia porque es que a ratos... Transporte? ¿Cómo? Presencia del Ministerio de Transporte. Sí, pero ahí está la ANI. Ahí está la ANI, que automáticamente lo representa. Sino que a uno le podría dar esa sensación. Bueno, listo, ¿a quién están protegiendo? ¿El consorcio? Cuando se le permite este tipo de cosas. Y por eso la importancia de lo que decía Consuelo y reclamaba Consuelo, como CURPAD, que se reclama para las próximas reuniones con la comunidad de ese nivel la presencia de la Defensoría y la presencia de la Procuraduría como garantes. Como garantes. Así haya dicho la gente del Ministerio que ellos son parte de esas garantías, me parece que eso le está dando la sensación a CURPAD, en el sentido de, entiendo CURPAD no se siente como muy satisfecho pues con que esa sea garantía suficiente para sacar adelante eso. Doctor, entonces nos quedamos tranquilos de que la parte ambiental va como tiene que ir. Sí, yo creo que tenemos un equipo interdisciplinario maravilloso, muy bueno, comprometido, amamos el territorio, somos del territorio, entendemos el desarrollo económico totalmente y también Santander de Quilichao en general puede estar tranquilo que nosotros siempre vamos a estar velando con ese cumplimiento normativo, pero también con ese reconocimiento ancestral, porque quiero decirle algo que me parece importante traer aquí a colación, y es que ANLA le dice al consorcio, y me sorprendió mucho de ANLA, y creo que hay que darle el crédito a los técnicos de ANLA. ANLA le dice al consorcio, hombre, yo hago un recorrido con la gente de la comunidad y encuentro una comunidad y unos predios que si bien ellos viven de sus mangos, viven de sus guanábana, viven de sus frutas, es una comunidad que tiene unos espacios que protege y cuida el medio ambiente, que tiene zona de bosque, que tiene guadua, que hay nacimientos. Y le dice al consorcio, hombre, ¿usted cómo va a compensarles eso?
Yo hay veces creo que el consorcio no ha analizado a profundidad lo que ANLA le ha dicho. ANLA le está diciendo aquí hay una riqueza natural, señores. Aquí hay una riqueza que se va a afectar, pero también hay una riqueza ancestral. Entonces eso no se puede perder, Diego Luis, y eso es lo que nosotros estamos haciendo como equipo. ¿Qué estamos haciendo? Diciéndole al consorcio, mira, esto es lo legal, cúmplalo. Estas son nuestras peticiones, no son sacadas a la loca, para nada. Doctora Luisa Holguín, el tema es muy interesante. Me va a obligar usted a pedirle un favor al director. Vamos a extendernos unos minuticos porque sé que lo necesitamos. Unos minuticos para no dejar este tema a medias. No dejar este tema a medias, y voy a presentarle también excusas a Jesús Arria de Noticias CNC para que nos permita terminar el tema. Entonces, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mesa. Muy amable. Muy amable. Espero que siga por acá. Por acá volveré cuando me inviten. Ok, siempre será una invitada especial acá. Vamos a una mini pausa aquí en Vamos al Debate e invitamos a esta mesa al ingeniero Dani Alexander Angulo. Con él vamos a hablar de la parte civil, de lo que tiene que ver la obra como tal, y luego estaremos rematando ese programa. Ya volvemos. Distrifruber Quilichao, frutas, verduras y carne de excelente calidad. Del campo a su mesa. Distrifruber Quilichao. Servicio de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Domingos y festivos de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Distrifruber Quilichao. Siempre calidad, economía y buen servicio. Estamos ubicados en la carrera 13, número 320, a 50 metros del puente peatonal. Continuamos, amigos televidentes, en este programa especial de Vamos al Debate sobre un tema duro, un tema bastante complejo, como es la afectación que se va a sufrir y que se evidencia desde ya en el marco del proyecto que se está adelantando, hablando de la construcción de una obra importante para el desarrollo del país. La doble calzada que nos conducirá en menos tiempo. Va a ser mucho más rápido llegar a Popayán o llegar de Popayán a Santander de Quilichao. Conectarnos, la conectividad va a ser mucho más rápida. Pero eso no quiere decir que el consorcio, que es el encargado de la obra, pueda hacer lo que quiera sin consultar y sin tener en cuenta a las comunidades que están apostadas en estos sectores por los sitios donde va a estar la trayectoria. Para hablar un poco de lo civil, es decir, de la obra como tal, de la construcción, sus detalles y demás, ventajas y desventajas, en un resumen también nos los va a presentar en su dialecto muy técnico, el ingeniero civil Dani Alexander Angulo. Ingeniero, ¿qué tal? Bienvenido, vamos al debate. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa y bueno, igual gracias a los televidentes por vernos. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Va bien? Usted que conoce ya el proyecto por dentro, como se dice, por dentro y por fuera, porque le tocó estudiarse el proyecto para poder entrar a asesorar a CURPAT y decirle a CURPAT, mire, hay que poner cuidado en esto, hay que tener atención en esto, hay que prestar atención a lo otro. ¿Por qué usted con esas características no hace lo mismo que hizo el doctor Paulo? Y es una síntesis de lo que es la obra en materia civil como tal. Ok. Bueno, básicamente... inicialmente nosotros obtuvimos el estudio de impacto ambiental de la obra, tuvimos unas características físicas geométricas del trazado. Dentro de ese estudio que nosotros tuvimos, para ser claro, inicialmente fueron estudios incompletos, ¿sí? De hecho el estudio de impacto ambiental tuvo una corrección. Bueno, dentro de eso, como lo dijo la ingeniera María Luisa, nosotros fuimos a conocer todo el terreno del trazado, fuimos a hacer el estudio del trazado y dentro del mismo empezamos a encontrar algunos sectores que presentaban incoherencias con lo que las normativas y las leyes ejercen. Por ejemplo, nosotros encontramos cuerpos de agua en sitios, encontramos incluso manantiales, como ella lo mencionaba, manantiales, muchos nacimientos, muchos aljibes, ¿sí? En zonas que ejercen aspectos fundamentales en términos sociales de las personas.
¿Qué estoy queriendo decir en este caso para ser más claro? Muchas de las personas de las comunidades o no tienen acceso al acueducto o las horas de agua que tiene el acueducto son muy limitadas. ¿Eso qué quiere decir? En este aspecto, como el estudio no está teniendo en cuenta de forma profunda a la sociedad que está afectando, afectación a ese sector, ni los conceptos técnicos diferenciales, ¿sí? Es decir, nosotros tuvimos una conversación ayer con el director del proyecto. Ellos apenas hasta ahora empiezan a interpretar que muchos de esos cuerpos de agua que ellos afectan son de hecho sustento de muchas familias. Ellos no entendían eso, por ejemplo. Entonces, al ver que ellos han hecho un estudio que es muy completo, hablando dentro de los términos estandarizados del estudio como tal, está muy bien. Caen en algunas infracciones, pero en el aspecto social, que es la parte más importante del proyecto, en las afectaciones o los impactos, entendiendo los impactos como todo lo que afecta a una persona. En este caso, hablar del aspecto positivo, los impactos positivos que son menores, no va al cuento. ¿Por qué? Porque estos aspectos son algo que no son perjudiciales, claro, que al contrario benefician. Aquí no se deben discutir. Exacto. No se deben discutir. Entonces, dentro de este estudio de impactos, se busca precisamente esas situaciones que impactan a la sociedad o a las comunidades. Ellos no lo están teniendo en cuenta. Y eso lo digo con ánimo inequívoco de que estoy diciendo lo cierto. ¿Qué es? ¿Sí? Ok. Entonces, en este ejemplo que les digo, hay muchas familias que se van desde Aljibe que se va. Ellos no interpretaban eso. Encontramos otros aspectos. Encontramos que ellos no entienden que cuando ellos vienen a acabar con ciertos sectores de la parte ambiental, no están interpretando qué es el aspecto étnico diferencial aquí. Que no solo incluye lo cultural, lo religioso, las costumbres. Resulta que nosotros encontramos que muchos de estos árboles son medicinales y fueron declarados por la CRC Norte como únicos, algunas de estas especies. Resulta que algunos de estos árboles vienen siendo parte de la misma sociedad, que es donde se obtiene la parte medicinal, ¿sí? Como muchos sabemos, en nuestras culturas muchas personas, no solo por la parte económica, que también se ve afectada, que hay algo que hay que ser muy claro. Las comunidades que se están afectando aquí son comunidades de estatus económico 1. Son comunidades de estatus económico 1. Personas que en muchos casos no tienen de verdad la forma de acceder a medicamentos, a medicinas, a diversión, ¿sí? Y estos espacios naturales son lo que le provee esa alimentación, esas medicinas de forma natural. La tierra, ¿sí?, le provee. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que con esto podemos dejar claro, sí, que esos individuos, esos árboles que nosotros estamos hablando, hacen parte funcional de las comunidades. Sí, señor. ¿Sí? Esto es el aspecto diferencial que no se está teniendo en cuenta en el aspecto técnico. ¿Sí? Entonces, técnicamente ellos han hecho un buen trazado. El problema es que no tuvieron en cuenta a la sociedad y a las comunidades que están dentro de esas tierras. Y ese trazado, ¿usted de qué manera lo pueden refutar? ¿Hay forma de refutarlo o hay que aceptarlo? Bueno, esa es una buena pregunta. Refutarlo como tal, no. Lo que se hace son, precisamente, se llaman la atención en estos aspectos y ya entidades como por ejemplo el ANLA, ¿sí?, la Agencia Nacional que provee las licencias ambientales, ¿sí?, ellos ya entran a hacer sus estudios acompañados se soportan por ejemplo en la CRC zonal y con eso ellos van a hacer unas determinaciones donde el concesionario seguramente, para poder llegar a este requisito que ellos necesitan, van a tener que llegar a algunas conclusiones que seguramente van a ser las mismas que se tuvo entre el cuerpo técnico, el Consejo Comunitario CURPAC y la misma comunidad, porque todos estos estudios fueron hechos de forma conjunta con la comunidad el 100% del tiempo. De hecho, quiero decir algo aquí más. El acompañamiento de la comunidad fue tal que hubo incluso que definir en algunos momentos que por comunidad solo fuesen de 10 personas y siempre íbamos en
en un grupo de más de 70, 80, hasta 100 personas. Habían ganas, disposición. Había las ganas Sí, y había señor, la Se sentían disposición. afectados. Pregunta concreta, ingeniero. ¿Allí va a haber puentes elevados? ¿Va a haber pasos a niveles, según en esa obra, en lo que tiene que ver con lo civil? ¿Qué vamos a encontrar nosotros allí? Excelente pregunta. Venga, antes de que conteste esa, ingeniero, que parece que me quedó la inquietud. Al hacer ustedes las observaciones de las afectaciones que estaban haciendo en cuestión del medio ambiente, estos sitios donde son yacimientos, manantiales, árboles que son medicinales, ¿corrigen el trazado? ¿Cuál es el paso a seguir? Ok, bueno, el paso a seguir es, como le dije, nosotros hemos informado de forma clara ante las entidades que requieren, que se requiere para poder llegar a cambios de trazados en este caso. Hasta el momento siempre se va a trabajar con lo que está hasta que las entidades se pronuncien al respecto. Un ejemplo, la ANLA, que es la superior. En efecto, el ANLA es de hecho el concepto principal, Claro. debido a que ellos completan el último requerimiento de ellos, que es la licencia como tal para construir. Es decir, puntualmente, un trazado, un proyecto civil, así sea una mega obra como es esta que atraviesa el país desde Panamá hasta Ecuador, hasta la frontera con Ecuador, siempre tienen que ser abiertas la posibilidad a haber cambio, ¿sí? Es por ley, ¿sí? Y más en este caso que estamos hablando de comunidades étnicas establecidas, ¿sí? Entonces creo que la respuesta es sí, se puede hacer. Sí. Ahora sí, puentes peatonales vamos a tener, no vamos a tener. Esa es una excelente pregunta. Subterráneos. Es una excelente pregunta. Bueno, dentro del proyecto ellos establecen la creación de 4 puentes. Van a ampliar uno de los puentes, que es el puente que se conoce como el puente Caballar, ¿sí? Que está sobre la vereda Las Torres. Por ahí, sí. Esto estamos hablando únicamente del tramo de aquí de Mandivá. No, pero ahí ya estamos más acá abajo, De la estamos unidad aquí en funcional Bello número Horizonte. 4, que es definido Estamos como aquí en Bello Horizonte. es definido como la unidad funcional número 4. Estamos entre Bello Horizonte y la entrada para Santa María. Exacto. más o menos. Ahora, que si hay obras, sí las hay. La pregunta después de esa es, ¿son suficientes o no? Las obras que están establecidas dentro de este tipo son básicamente los puentes peatonales, que son 4 puentes peatonales nuevos, de los cuales uno está cumpliendo con el requerimiento de la comunidad y los otros son ubicados en sitios que la misma comunidad no interpreta y o no entiende por qué están en esas ubicaciones, ¿sí? Dentro de eso, dentro del estudio y las propuestas que se están haciendo, precisamente abarca obras de infraestructura, por ejemplo, el mejoramiento de la creación, la construcción de box culverts, pero no el box culvert. ¿El box culvert qué es? El box culvert es una especie de túnel. Se define como una obra hidráulica. Es un túnel que va bajo el nivel de la carretera que le permite el paso a la población. Sí. Nosotros tenemos un box culvert dentro de la unidad funcional número 4, precisamente en Las Torres, en la vereda de Las Torres. Por ahí está. Exacto. Esto presenta algunas dificultades porque de hecho el proyecto tampoco está teniendo en cuenta a la población con discapacidad física, ¿sí? Nosotros identificamos varias personas, de hecho de edad, ¿sí? Que tienen que hacer el paso para ser más explícito. Hay algunos ancianos que los ponen sobre el caballo y los para envían. poderlos. Exacto. Ajá. Entonces ellos no pueden pasar por ahí, lo que los obliga en muchas ocasiones a tener que salir sobre la vía y atravesar la vía con las imposibilidades que ellos ya presentan ahora. El punto es este. Si nosotros en Colombia sabemos de forma clara que si en una vía de 60 kilómetros por hora muchas veces las personas transitan a mucha más velocidad, ahora díganme ustedes qué va a suceder cuando legal y oficialmente sea una vía de 80 kilómetros por hora con una recta de un poco más de 1 kilómetro. ¿Sí? Va a ser muy Entonces, elevada, claro. va a ser muy elevado, lo que aumentaría de hecho los riesgos de accidentalidad, ¿sí? Y dentro de eso también identificamos, porque hacen parte del medio y tienen que ser protegidos, los pasos de fauna. ¿Qué quiere decir esto? Se encontraron
pasos muy importantes de fauna, sitios donde ya están muriendo mucha fauna atropellados por vehículos. Claro. ¿Sí? De un Ahora, lado para otro. Sí, señor. exacto, ahora vamos a lo mismo, vamos a hablar de una doble calzada, es decir, vamos a aumentar la distancia que hay entre un lado de la berma y el otro, ¿sí? Y vamos a aumentar la velocidad. Dentro del estudio no se encontraron o no se evidenciaron muchas especies que dentro del recorrido que se hizo con la comunidad se encontraron, ¿sí? Se encontraron especies que no están identificadas. Por decir algo, nutrias, armadillos, bueno, hay un sinnúmero de especies que se encontraron y que no solo hablar para la mortalidad de la fauna. Ahora imagínense ustedes, a poner a modo de ejemplo, que usted va por la vía, como dijimos, vamos a reducir el espacio de tiempo entre Santander, Popayán, Cali, Popayán. Ok, ahora imagínense que usted va a las 10 de la noche por esa vía. Y resulta que aparte de estos pasos, una forma de evitar el paso animal es, por ejemplo, la iluminación. Y Sí. todos sabemos que esa es una Es oscuro. deficiencia de nuestras vías, a pesar de que la ley define que los peajes deben establecer presupuestos para iluminación de vías. Ok, se conocen estos puntos. Volvamos al ejemplo. Usted va conduciendo a las 10 de la noche, no hay iluminación y va usted a 80, 90 kilómetros, 80 kilómetros legales, digamos, ¿sí? Y usted de repente se encuentra con que a la vía le sale un armadillo. La reacción de una persona, por lo menos en la parte geométrica de diseño, dice que la reacción del ser humano, si le sale de repente, va a ser una de salir de la vía. Ajá, esquivar. ¿Sí? Esquivarlo. Sí. Y la segunda va a ser tratar de frenar. Ahora, ¿qué sucede si a esta velocidad usted tiene otro vehículo atrás? Son aspectos que no se han tenido en cuenta, ¿sí? Estos aspectos tienen que ser transversales en el documento, lo exige la ley, de hecho es normativo, y es parte de lo que se ha hecho por medio del Consejo Comunitario CURPAC. Ahora, con respecto a las vías, se están haciendo propuestas a la infraestructura, se están haciendo propuestas de box culvert, de pasos de nivel, de desniveles, se están solicitando más puentes peatonales, cruces, de hecho están solicitándose obras de compensación a la comunidad como tal. ¿Compensación a qué? Tenemos que entender algo. El territorio no se pierde, se va a transformar, ¿sí? Pero lo que sí se va a perder es la función ambiental que tenían estas áreas de la vía, ¿sí? Esa función se va a perder. Sí, hay un cambio. Exacto, aparte de que se notorio. pierde la finca tradicional. ¿Qué es la finca tradicional? Cuando hablamos de la finca tradicional es de lo que tradicionalmente las personas, tradicional y culturalmente, las personas están teniendo en el área. De hecho hay muchos proyectos como el de Manguilacho, el de la yuca y algunos otros que ahora no tengo en Tienen mente. piña, tienen otros Exacto. cultivos. Entonces, ¿qué sucede con estos territorios que están viéndose afectados especialmente por el sitio del par? ¿Qué es el par? El sitio donde la vía deja de estar junta y donde durante Se separa. unos kilómetros se separa. Separa. Y van de forma paralela, pero escalarmente separada. Ahora, ¿qué pasa con todos estos terrenos? Con toda esta parte cultural que se pierde, tiene que ser compensada. Por ende, se han hecho propuestas que esperamos sean aceptadas, ¿sí? Y deberían ser aceptadas, porque es la compensación a todos estos espacios. ¿Cómo se compensa? Aparte de la infraestructura vial, se están solicitando parques, sitios para recuperar la zona arbórea, ¿sí? Para recuperar nuestras culturas, como por ejemplo las personas que van a tener que verse desplazadas del territorio porque se van a ver desplazadas. Y algunas de ellos, para que ustedes sepan, de forma no consensuada, obligatoria, porque aunque ellos digan no, la ley de infraestructura vial define, ¿sí?, la prioridad de la mayoría, que quiere decir que el país necesita la vía. Sí, claro. Ahora. Sí, interés general. Exacto. El interés general. Entonces, se están definiendo varias obras, no solo de infraestructura en la vía, también de compensación para la comunidad como tal. Como lo iba diciendo, para las personas que se van y van a tener que venir a Santander o se van a ir a Popayán o a Cali,
también tengan un espacio para regresar a su tierra, para hacer lo que les gusta, para escuchar su música, para poder sembrar, para poder hablar, para poder estar con su gente, con su familia. Cuando ellos regresen acá ya no van a tener una casa. Entonces ellos van a necesitar un espacio para poder seguir con su cultura, aunque sea de forma parcial. Claro. Y eso es lo que está precisamente inmerso en las distintas peticiones, que es un tema de otro programa, donde tendremos que contarle a los televidentes, bueno, listo, el impacto ambiental muy bien, la parte jurídica protegida, la parte civil o social protegida, pero entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Debe estar más de un televidente, bueno, ¿y qué es lo que están pidiendo? ¿Y qué es lo que van a recibir a cambio? Pues que como son tantas cosas que están reclamando y que a lo cual tiene derecho la comunidad, me toca dedicarles parte de otro programa para poderlos contar. Sí. Tuvieron en cuenta una serie de aspectos que ahora salen a flote y que van a... Y de los logros, peticiones en concreto. Hoy hemos hablado de la formulación como tal, de la asesoría como tal. ¿Ok? Ingeniero, ¿se le queda algo más? Porque Sí, quería dar un pequeño ejemplo para las personas que de pronto no lo han concientizado de lo que está sucediendo. Simplemente esto es por último. Imaginen que a ustedes alguien más viene y les corta un pedazo de su brazo, ¿sí? Y que de repente, eso es un impacto, ese es el impacto que me están ocasionando a mí. Y que esta persona me diga a mí que me va a recuperar el 35% del daño que me ha hecho. La pregunta es decir, ¿es negociable el hecho de que tiene que recuperar cómo me ha dañado, cómo me ha impactado? Esa es la pregunta. Si es negociable decir que te voy a recuperar un 35%. No, ni más faltaba. No. Ni más faltaba, no, claro. No faltaba, no es negociable. Sí, no es negociable, no es negociable. Doctor Pablo, se quedó usted atento con nosotros aquí en la mesa. Aquí en la mesa yo quiero rematar con usted de la siguiente manera, doctor Pablo. ¿Estamos blindados hasta el momento o nos falta de pronto apuntalar otras cosas para que de aquí a que se firme esa acta final? Porque lo que yo tengo entendido es que cuando ustedes llegan a un punto de acuerdo con ellos, con el consorcio, y el ANLA certifique, esa obra arranca. De ahí en adelante ya no hay nada más que esperar. Correcto. Yo creo, doctor Diego, que hemos trabajado y hemos avanzado, pero tanto como afirmar que estamos blindados, yo preferiría que no demos un mensaje de tanta confianza. Yo creo que hay que estar muy despiertos, muy alertas para... Tenemos experiencia, doctor Pero Diego, sí tenemos el músculo. Procesos. Sí, esta vez es distinto porque tenemos una comunidad muy despierta, muy empoderada de estos temas, con muchos deseos de que la obra pueda ser. Yo quisiera decir con toda claridad, una vez más, aquí no ha habido, como usted ha podido escuchar, en ningún momento una oposición a esa obra que juzgamos también importante. Solo se ha demandado que ella no se construya en perjuicio de las comunidades. Pero también hay otro aspecto, doctor, y es lo siguiente. Si en la malla vial tenemos unas malas experiencias, en el sentido de que los Solarte no cumplieron con lo pactado, que no cumplieron con lo acordado, a pesar de que habían infinidades de actas y reuniones por aquí, reuniones por allá y compromisos. ¿Cuántos años? No, pues estamos hablando casi de más de 20 años. De más de 20 años. Y resulta que no se cumplió, todavía estamos incluso colocando como parapeto, en el buen sentido de la palabra, o freno, condición. Le estamos diciendo, bueno, si no nos responden por las obras que quedaron inconclusas la vez pasada, no cedemos acá. ¿Cómo se va a hacer, doctor Pablo, para que a futuro esos compromisos se cumplan? Yo diría que hay tres cosas. La primera, este año, en enero, la Honorable Corte Constitucional profirió la sentencia 002 este año 2017, que estableció una cosa que estaba un poco vana, porque no se tenía mucha certeza de qué era el acuerdo de la consulta. Si eso era un acto administrativo, entonces se decía no, los que son teóricos no, porque ahí participa un particular. Entonces no es un acto administrativo. Porque se decía, no, es un acto administrativo complejo porque participan dos autoridades. No, porque hay un particular, entonces no es acto administrativo. ¿Es un contrato? No, porque hay agencias del Estado y no podría ser un contrato directo. Entonces, la Corte dijo, es una especie de contrato sui generis, para salvar la cosa. Único, dijo la Corte. Y dijo además que los acuerdos de consulta son susceptibles de ser demandados por vía de tutela, que fue un avance que se produjo muy importante. Los acuerdos de consulta son para cumplirlos y en consecuencia el juez constitucional, o sea el de tutela, puede hacerlos valer por vía de tutela. Pero hay una cosa más que yo quisiera decir frente a esta, que con esa voy cerrando, doctor Diego, y tiene que ver con esto. Yo creo adicionalmente, y esto lo digo sin ambajes y con toda claridad,
que ese documento que se formule como acuerdo tiene que ser un documento que preste mérito ejecutivo, o sea, un documento que sea demandable. Y tiene que además darnos la seguridad, porque es que, doctor Diego, sí me ven un poco joven y todo, pero es que hemos acumulado muchas experiencias negativas. Sí. Recuerde que en el tema societario, estas sociedades pueden entrar en causal de disolución, esos contratos se pueden ceder. Claro. Y entonces, ¿qué ocurriría si pasado unos años la sociedad con la que suscribimos el contrato entra en causal de disolución? Ajá. Ya no existe. ¿Ante quién hacemos demandables esos actos? ¿Quién nos responde? Claro. Bueno, eso debe quedar claro de esta manera en este documento, de tal suerte que hacia el futuro, si cede, ¿quién nos va a responder? O sea, eso debe quedar claro, porque las experiencias nos dicen que la confianza en muchas oportunidades a la comunidad nos han costado que nos puedan cumplir los acuerdos. O sea, debemos hacer un ejercicio lo suficientemente riguroso como para garantizar que hacia el futuro no va a haber la posibilidad de que los acuerdos se incumplan y que si se incumplieren hay los mecanismos jurídicos para demandarlos. Doctor Juan Pablo, muchas gracias. Encantado. Pablo, muchas gracias. Doctor Dani, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Don Henry, muy amable. Director, muchas gracias, de verdad que... Importantísimo, ¿no? Importantísimo. Además de agradables a la sí. a la comunidad, a nuestros televidentes que están ilustrados sobre un tema que para muchos es desconocido en este momento. Le cuento dos cositas. Sí, dos cositas. Lamentamos lo del doctor Fabio Montoya. Y aquí acaba de llegar otra noticia. ¿A quién capturaron más? Antes de cerrar el programa. Doctor Ricardo Cifuentes. ¿También? ¡Oh, Dios mío santísimo! Y el mismo caso de las registradoras del año 2000. ¿A qué nos referimos, televidentes? Ustedes ya lo saben. Lamentablemente, en horas de la mañana del día lunes, se adelantaron unas capturas por unas investigaciones por minería ilegal que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación. Y allí, lamentablemente, en esta primera instancia han salido afectados un actual secretario de despacho de la Administración Municipal en Santander de Clichao, como lo es el secretario de Tránsito y Movilidad, el doctor Fabio Humberto Montoya Restrepo. Lo lamentamos. Y se nos acaba de confirmar don Henry Montoya, según su fuente periodística, que también se ha hecho efectiva la captura del doctor Ricardo Cifuentes. Noticias que quedan en desarrollo porque sabemos que vienen otras capturas según estas investigaciones. Lo lamentamos porque la verdad es que tiene que ver con gente de nuestra querida tierra, de nuestro querido municipio. En días pasados, tengo entendido la semana inmediatamente anterior, también por minería ilegal, por los similares procesos, también habían sido capturados algunos funcionarios de la CRC. Presunta falsificación de documentos públicos y prevaricato por acción, que avalaron la entrega de 4 retroexcavados. Sí, proceso. Lamentamos eso. Y le quería contar otra noticia. Ya tiene más familias que lo están viendo. Sí, se sumaron 3 de Nariño. Y entonces me dijeron, don Diego, no venga, quítese cuentico que solamente 7 familias. Eso es mentiras. Es mentira. Son muchas las familias que estamos pegados de vamos al debate. Entonces yo les dije, listo, voy a sumar las 3 de ustedes. Entonces ya son 10. Ya son 10. Y la otra noticia, don Henry Montoya, es que a vuelta de unos 8 o 15 días va a tener una nueva presentación en la mesa. Excelente. Sí. Va a dejar de ser horizontal y va a pasar a ser circular. ¿Oye? Lo invito a todos, de manera especial este próximo jueves 3 de la tarde, Estadio de Jamundí Universitario versus Real de Santander, partido transmitido por Telepacífico a las 3 de la tarde. Ojalá ganen. Nos vamos, señores y señores, muy amable, muchas gracias por el tiempo que nos dispensaron. Hoy nos extendimos un poco, gracias a Jesús Arria, del noticiero Noticias CNC, muchas gracias por cedernos el espacio, pero queríamos cumplirle a CURPAD, cumplirle a la comunidad que tanto necesita de los medios locales para que demos a conocer al resto de nuestra gente estos aspectos del día a día. Muy amables y hasta la próxima. Distrifruber Quilichao, frutas, verduras y carne de excelente calidad. Del campo a su mesa. Distrifruber Quilichao. Servicio de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Domingos y festivos de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Distrifruber Quilichao. Siempre calidad, economía y buen servicio. Estamos ubicados en la carrera 13, número 320, a 50 metros del puente peatonal. Motorredes Ciro en Colombia. Las únicas motocicletas en Colombia con 4 años de garantía o 50.000 kilómetros. No podrás resistirte. La combinación perfecta entre estilo y potencia.
Cumple tu sueño de manejar tu propia moto. Giro. Las motos de mejor calidad en Colombia. No te preocupes más. Motorred te ofrece motos Giro. Ahorro de gasolina, rendimiento, potencia, resistencia, estilo, amigables con el medio ambiente. ¿Qué esperas para tenerla? Motorred en Santander de Quilichao, calle Sexta, número 1253, Barrio Centro. Celular 320-614-4877, 310-489-6376. Teléfono fijo 844-2035. Motorred es Giro en Colombia.